Eh, bueno chicos, vamos a empezar entonces la clase de hoy. ¿Sí? La estoy grabando igual y van a poder verla después. Entonces lo que hoy día vamos a avanzar, y esta sería la última clase, ¿no? Sería lo que la colisión inelástica. ¿Sí? La colisión inelástica. Ya. Esta colisión se caracteriza porque las partículas después del choque se mueven con la misma velocidad. O sea, más o menos explicándolo, ¿no? Con gráficos. Si yo tengo acá una partícula A, acá yo tengo otra partícula B, ambos están viajando con una velocidad, respectivamente A, y esta una velocidad inicial B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ambos van a chocar y después del choque ambos van a tener una misma velocidad final, ¿no? Tendríamos lo siguiente, una misma velocidad final ambos, ¿sí? Ya. Entonces, este impacto se caracteriza porque las partículas después del choque se mueven con la misma velocidad. Entonces, el coeficiente de restitución en este caso en una colisión inelástica llegaría a ser igual a cero. Bueno, en una colisión completamente inelástica, el coeficiente de restitución llegaría a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación de la cantidad de movimiento que teníamos en la anterior clase, que era, lo vamos a escribir acá, la masa A por la velocidad inicial de A, más la masa B por la velocidad inicial de B, igual a la masa A por la velocidad final de A, más la masa B por la velocidad final de B. Esto era la ecuación de la cantidad de movimiento por una colisión completamente elástica, ¿no? Entonces, como ahora tenemos una colisión inelástica, las velocidades finales para ambos cuerpos después de choque va a ser la misma. Entonces, eh, si la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B, ¿no? Vamos a tener una sola velocidad final que va a englobar a estos dos de acá. Entonces, nuestra ecuación se modifica de la siguiente manera. Masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B. Igual. Masa de A por una velocidad final más la masa de B por una sola velocidad final. De acá podemos factorizar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B. Igual. Masa A masa A más masa B por una velocidad final. Y esta de acá es nuestra ecuación para una colisión completamente inelástica. ¿Sí? Ya. Entonces, eso sería prácticamente la teoría, ¿no? De la colisión inelástica. Entonces ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio y con eso vamos a acabar la clase. Ya. Entonces en el ejercicio tengo lo siguiente, ¿no?
Ya. Me dice que tenemos una bala de masa de 50 gramos que se dispara horizontalmente, ¿no? Esa va a recorrer en ese sentido, ¿no? Ahí. Contra un péndulo balístico, ¿no? Incrustándose en el bloque de la masa de este péndulo, que tiene una masa de 3 kilogramos. Vamos a ir anotando los datos entonces. La masa, en este caso lo vamos a llamar a la bala A y a este de acá B. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Que la masa de A es igual a 50 gramos. Y la masa de B es de 3 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta bala se incrusta en el bloque de masa de 3 kilogramos de acá, en la masa B, que se suspende sobre un hilo que tiene una longitud L, ¿no? Y la longitud L es de 1,8 metros. ¿Sí? Como resultado, después de que esta bala se incruste, ¿no? Este bloque se va a elevar, ahí, ¿no? Ahí va a estar, un determinado ángulo, y ese ángulo va a ser igual a 60 grados. ¿Sí? Sabemos que la masa de A es mucho más pequeña que la masa de B, ¿no? Ya. Y nos pide hallar la velocidad de la bala antes de entrar al cuerpo, o sea, nos pide la velocidad en este punto de acá, ¿no? Pide la velocidad inicial de A, que es nuestra incógnita. Ya. Entonces, utilizando esta ecuación de acá, ¿no? De la ecuación de colisión completamente inelástica. ¿Por qué usamos esta ecuación? Porque ambos llegan con una misma velocidad y al final tenemos, o bueno, tendríamos una sola velocidad final, ¿no? Cada uno tiene una velocidad inicial y al final ambos van a tener una sola velocidad final. Entonces escribimos nuestra ecuación, que sería eh, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B igual a la masa de A más la masa de B por velocidad final. Ya, ahora, este bloque de masa B, ¿no? Está en reposo, entonces su velocidad inicial es cero, ¿no? Entonces, si la velocidad inicial en B es cero, todo este producto de acá es cero, ¿no? Lo que nos quedaría sería lo siguiente, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la... Perdón, ya no tenemos esta expresión de acá, tendríamos directo igual a la masa de A más la masa de B por la velocidad final. Listo. Esto sería una de las ecuaciones que vamos a manejar. Ahora tendríamos que necesariamente usar la ecuación de la conservación de la energía, ¿no? Que nos dice que la variación de la energía mecánica es igual a cero. Energía mecánica final igual a energía mecánica inicial, ¿no? Ya. Vamos a llamarla en este punto, y después el punto 1, y en este punto va a estar el punto 2. ¿Sí? Ya. Entonces teníamos nuestra variación de energía mecánica igual a cero. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a cero. Y energía mecánica final va a ser igual a energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial sería el punto 1 y la energía mecánica final sería el punto 2. ¿Sí? Ya. Entonces en el punto 1 o en la energía mecánica inicial, ¿qué tenemos? Eh, Tendríamos
energía cinética, ¿no? Porque ambos van a adquirir una velocidad inicial. En este caso, esa velocidad inicial va a ser la velocidad final, esta de acá. Vamos a ir por pasos entonces. Eh, Acá, ahora en la energía mecánica final, lo que tendremos sería acá, ¿no? En ese punto, en el punto 2, que vamos a tener solo energía potencial gravitatoria, ¿no? Porque esto va a estar elevado a una determinada altura h. Entonces, acá tenemos la masa A más la masa B por gravedad por altura, igual a un medio de la masa A más la masa B por una velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Esta vamos a llamar a la ecuación 1. ¿Por qué aquí estamos sumando las masas? Porque en este punto la bala ya está incrustada dentro de del bloque, ¿no? Por eso las masas se están sumando. Ya. Entonces esto vamos a acomodarlo un poco mejor. La masa A más la masa B, gravedad por altura, menos un medio de la masa A más la masa B por la velocidad inicial al cuadrado en el punto 1, ¿no? Igual a 0. Ya. Acá. D1, esta velocidad final es la velocidad que se va a adquirir después de que la bala se va a incrustar, ¿no? Y esa velocidad final va a ser la velocidad inicial que nosotros necesitamos acá. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 2. De 1 tenemos que despejar la velocidad final. ¿Qué tenemos en 1? Tenemos masa A por la velocidad inicial de A igual a la masa A más la masa B por una velocidad final. Despejando la velocidad final, nos queda lo siguiente, ¿no? Masa A por velocidad inicial de A. Todo esto sobre la masa A más la masa B, ¿no? Esto sería nuestra ecuación 3. Ya. Ahora tenemos que reemplazar 3 en 2, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Masa A más masa B por gravedad por altura menos un medio de la masa A más la masa B por la velocidad inicial al cuadrado. Esta va a ser igual a la velocidad inicial que se necesita, ¿no? Pero aquí es elevado al cuadrado. Entonces, podemos elevar esto al cuadrado de una vez. Elevando al cuadrado. Esto igual, todo esto elevamos al cuadrado. ¿Qué nos quedaría acá? ¿No? Masa A al cuadrado por velocidad inicial en A al cuadrado. Todo esto sobre masa A más masa B al cuadrado, ¿no? Nos queda eso entonces acá. Escribimos masa A al cuadrado por velocidad inicial en A al cuadrado. Todo esto sobre la masa A más la masa B al cuadrado. Todo esto igual a 0. Ambos términos, este de acá y este de acá, son iguales, ¿no? Entonces se pueden simplificar. Este con este, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Masa A más masa B por gravedad por altura menos un medio. Como esto está elevado al cuadrado, solo se queda una expresión acá, ¿no? Lo que nos quedaría sería la masa A al cuadrado por la velocidad inicial en A al cuadrado. Todo esto sobre la masa A más la masa B. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, de aquí, lo que nos pedía el problema era la velocidad inicial en A, ¿no? Y aquí está, acá la tenemos. Pero no tenemos el dato de h, de la altura, ¿no? Después todito tenemos dato, entonces tenemos que hallar el dato de h. ¿Cómo podemos hacer eso? De la siguiente manera. Si nos fijamos acá, se puede armar un triángulo, ¿no? Este es el ángulo θ,
y este lado de acá sería L menos H, ¿no? Si todo de aquí hasta acá es L, ¿no? Desde este punto hasta este punto es L y se eleva una determinada H, entonces esa pequeña longitud va a ser L menos H, ¿no? Listo. Y este lado de acá va a ser la misma longitud L, eso no va a cambiar. Entonces, y en este lado de acá sería cualquier variable, ¿no? X, ¿no? Pero si expresamos en otros términos, por ejemplo en seno, no nos serviría de nada, ¿no? Porque tendríamos otra incógnita también. Entonces lo que acá podemos hacer sería aplicar coseno. Coseno de tita va a ser igual a que al cateto adyacente, ¿no? Que sería L menos H. L menos H sobre la hipotenusa, que sería L. Despejando H, que es lo que necesitamos, ¿no? Acá. ¿Qué tenemos acá? L menos H igual a L por el coseno de tita. Despejando H, tendríamos H es igual a ¿qué? L menos L por el coseno de tita. Podemos factorizar L, nos quedaría L por 1 menos coseno de tita, ¿no? Y este es el valor de H. Ahora solo este nos queda reemplazar acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta sería nuestra ecuación 3, 4, ¿no? No, 5. Y esta es nuestra ecuación 4. Ya. 5 en 4. Tendríamos lo siguiente, la masa A más la masa B, gravedad, H vale L1 menos coseno de teta, ¿no? Menos un medio de la masa de A al cuadrado por la velocidad inicial de A al cuadrado, todo esto sobre la masa A más la masa B igual a 0. Y lo único que nos quedaría acá sería despejar, ¿no? Velocidad inicial en A al cuadrado. Ya. Entonces vamos a despejar. Lo que nos quedaría sería lo siguiente ahora. Si enviamos todo ese término el que está con signo negativo al lado derecho con signo positivo, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos un medio de la masa A al cuadrado por una velocidad inicial de A al cuadrado. Todo esto sobre masa A más masa B igual masa A más masa B, todo eso acá, ¿no? Por gravedad por L1 menos coseno de teta. Listo. Entonces, todo eso está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar, ¿no? Masa al cuadrado, velocidad inicial de A al cuadrado, igual a ¿qué? A 2 por masa de A más masa de B, con gravedad por L1 menos coseno de tita por masa A más masa B, ¿no? Esa acá, está acá. Ya. Acá esto podemos reducirlo un poco más, ¿no? Esta masa de A al cuadrado puede pasar a dividir, ¿no? Entonces, lo que nos quedaría sería lo siguiente. La velocidad inicial de A al cuadrado igual a ¿qué? Esta masa de A más masa de B más masa de A más masa de B, puedo escribirlo yo de la siguiente manera, ¿no? Masa de A más masa de B al cuadrado. Gravedad por L por 1 menos el coseno de tita, ¿no? Y todo esto sobre la masa de A al cuadrado. Listo. Tenemos eso por el momento, ¿no? Y de acá solo sería aplicar raíz a ambos lados de la ecuación. Ya. Entonces, tendríamos velocidad inicial de A igual raíz de ¿qué? 2 masa de A masa de B al cuadrado por gravedad
por L 1 menos el coseno de tita. Todo esto sobre la masa de A al cuadrado. Todo esto es raíz, ¿no? Entonces lo único que nos quedaría de acá sería reemplazar datos. La masa de A, ¿cuánto vale? Masa de A es 50 gramos, eso tenemos que convertirlo a kilogramos. Entonces vamos a anotar aquí 50, 3, 1,8 y 60. Ya. Tenemos acá de datos que la masa de A es 50 gramos. Y en kilogramos sería 0,05 kilogramos, ¿no? Ya. La masa de B es 3 kilogramos. La longitud del cable es de 1,8 metros y θ es de 60 grados. Ya. Entonces acá tendríamos 2, 0,05 más 3, todo esto al cuadrado por la gravedad, que ya sabemos que es aproximadamente 9,81, por la longitud del cable, que es 1,8 por 1 menos el coseno de 60 grados. Todo esto sobre la masa de A, que es 0,05 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad inicial en A es aproximadamente de 256,2 metros por segundo, ¿sí? Y esa sería nuestra respuesta, ¿no?, al problema que nos pedía la velocidad inicial en A, antes, justo cuando va a impactar, ¿no? Y eso sería, chicos, con respecto a una colisión inelástica, completamente inelástica, ¿no? Ese es un problema clásico que entra en los exámenes, el péndulo balístico, ¿sí? Entonces, eso sería la clase, chicos.